El mercado galáctico de Antares bullía de actividad, un mosaico de olores, colores y voces alienígenas que se entremezclaban en el aire reciclado de la estación espacial. Ethan, un humano alto y robusto, observaba desde la entrada de su pequeño restaurante, el hogar de la Tierra, una reciente adición a este rincón del universo. Con manos en los bolsillos de su delantal, estudiaba a los transeúntes, buscando inspiración para el menú del día. Pero fue algo inesperado lo que capturó su atención. A unos metros de distancia, junto a un puesto de frutas exóticas, una figura encorvada atraía miradas de desaprobación. Vestía un manto raído, sucio por el polvo del espacio, que apenas lograba cubrir su complexión delgada y la piel azulada que brillaba bajo las luces del mercado. Era una sarnel, una especie famosa por su orgullo y su estricta ética de autosuficiencia. Sin embargo, esta en particular rompía con todo lo conocido. Se agachaba con torpeza, recogiendo los restos de comida que otros habían descartado, y los devoraba con desesperación. Ethan sintió una punzada de compasión, un eco de recuerdos de su juventud en la tierra, cuando también había conocido el hambre. Sin pensarlo demasiado, caminó hacia ella con pasos firmes, esquivando a los comerciantes que intentaban venderle mercancías. La alienígena levantó la cabeza al escuchar sus pasos, y sus ojos dorados, aunque fatigados, brillaban con un fulgor de alerta. Ethan notó cómo tensaba los hombros, lista para huir o defenderse. «Tranquila», dijo con una sonrisa amable, sacando de su mochila una empanada envuelta en papel térmico. «No estoy aquí para molestarte. Toma, te vendrá bien». La sarnel dudó. Sus manos temblorosas vacilaron antes de aceptar el alimento. Observó el gesto con sospecha, pero la urgencia de su hambre fue más fuerte. Mordió con cautela al principio, luego devoró el resto en segundos. Ethan no apartó la mirada, intrigado por la ferocidad con la que comía. «¿Cómo te llamas?», preguntó. La alienígena lo miró, limpiándose con el dorso de la mano. Su voz era áspera, como si no hubiera hablado en días. «Hilera, soy Ethan. Tengo un restaurante aquí cerca. Si tienes hambre, ven conmigo». Ailara frunció el ceño. En su cultura, aceptar una invitación de ese tipo era humillante, una admisión de debilidad. Pero sus opciones eran escasas. Después de unos momentos de vacilación, se levantó, manteniendo una distancia prudente mientras seguía a Ethan a través del mercado. El restaurante de Ethan era modesto pero acogedor, con mesas de madera clara y una iluminación cálida que simulaba el atardecer terrestre. El aroma de especias flotaba en el aire. Ethan le indicó una mesa junto a la ventana. «Siéntate, voy a preparar algo rápido». Ailara dudó, pero finalmente se dejó caer en la silla, observando a su alrededor con cautela. Todo en el lugar le resultaba extraño, pero reconfortante de un modo inexplicable. Ethan regresó poco después con un tazón humeante de sopa de verduras. El vapor ascendía, llevando consigo un aroma que hizo gruñir el estómago de Ailara. «No es gran cosa, pero te ayudará», dijo Ethan, colocando el plato frente a ella. Ailara probó un bocado. Sus ojos se abrieron ligeramente, sorprendida por el sabor simple pero reconfortante. Tragó despacio, como si cada cucharada fuera un tesoro. Ethan la observaba desde detrás del mostrador, satisfecho de haber podido ayudar. «¿Siempre ayudas a extraños?», preguntó a Ailara finalmente, su voz más suave que antes. Ethan se encogió de hombros. «No podía ignorarte. Parecías necesitar ayuda». Antes de que la conversación pudiera avanzar, una explosión sacudió la estación. Las luces parpadearon, y el sonido de gritos y alarmas llenó el aire. Ethan corrió hacia la ventana, viendo el caos que comenzaba a formarse en el mercado. Un grupo de piratas intergalácticos había irrumpido, armados y decididos a tomar lo que querían sin restricciones. Ailara se levantó de golpe, su cuerpo rígido como un resorte. Sus ojos dorados se entrecerraron, y por un momento, Ethan vio algo más allá de la desesperación en su rostro. Determinación. «¿Qué demonios está pasando?», preguntó Ethan, intentando mantener la calma. «Piratas», respondió Ailara, con una frialdad que contrastaba con su aspecto. «No son un problema para ti, humano. Es mi batalla». Ethan levantó una ceja, incrédulo.
¿Tu batalla? Esto es mi restaurante. No voy a quedarme de brazos cruzados mientras destruyen todo. Aelara lo miró con una mezcla de respeto y exasperación. Eres imprudente. Y tú, orgullosa. Sin más palabras, Aelara tomó uno de los cuchillos de cocina de Ethan y se giró hacia la puerta, lista para enfrentar el peligro. Ethan, por su parte, improvisó con lo que tenía a mano, decidido a proteger lo poco que había construido. En ese momento, sus destinos se entrelazaron en algo mucho más grande que un encuentro casual. Allí, en ese pequeño restaurante, comenzó una alianza improbable, sellada por una frase que resonaría en la mente de Aelara. Allen gelate of the ground, bata humans restaurant invitation chan everything. El rugido de las explosiones continuaba retumbando en la estación espacial, sacudiendo las paredes del hogar de la Tierra. Desde el umbral de su restaurante, Ethan podía ver el caos que se desataba en el mercado. Comerciantes corrían en todas direcciones, algunos abandonando sus puestos, mientras que otros intentaban defender su mercancía. Los piratas intergalácticos, una mezcla de especies armadas con blasters y espadas energéticas, avanzaban sin oposición. Aelara, aún débil pero llena de determinación, apretó el cuchillo de cocina que había tomado del mostrador de Ethan. Sus ojos dorados se enfocaron como los de un depredador, estudiando el terreno y las posiciones de los atacantes. Por un instante, parecía olvidar su hambre y cansancio, reemplazados por una energía feroz que irradiaba autoridad. «Necesitamos barricadas», dijo, sin siquiera mirar a Ethan. Ethan parpadeó, procesando la situación. «¿Barricadas? Esto es un restaurante, no un campo de batalla». «Entonces conviértelo en uno», respondió Aelara con un tono frío. «Si no luchamos, ellos lo destruirán todo. Incluyendo T.I. Ethan asintió, tragando saliva. Nunca había estado en una situación así, pero algo en la seguridad de Aelara lo motivó a moverse. Corrió hacia las mesas y las apiló junto a la puerta, creando un improvisado muro. Aelara, mientras tanto, se movía con una agilidad inesperada, explorando el lugar en busca de más herramientas útiles. Encontró una sartén pesada y la giró en su mano, evaluando su peso. No era su espada ceremonial, pero serviría. Cuando el primer pirata cruzó la entrada, lo hizo con una sonrisa arrogante, esperando poco o ninguna resistencia. Aelara lo enfrentó sin dudar, lanzándose hacia él con el cuchillo. Aunque su arma era primitiva, sus movimientos eran precisos. Desarmó al atacante con un giro rápido y lo derribó con una patada en la rodilla que resonó en el pequeño restaurante. «¡Por la mierda!», exclamó Ethan desde detrás del mostrador, donde trataba de improvisar algo más útil que simples barricadas. Sus manos encontraron un recipiente de aceite de cocina, y una idea descabellada cruzó su mente. Mientras Aelara se enfrentaba al segundo pirata, Ethan lanzó el aceite hacia el suelo frente a la puerta. El atacante resbaló, perdiendo el equilibrio y cayendo de espaldas con un golpe sordo. Aelara aprovechó el momento para neutralizarlo, usando la sartén como arma contundente. Respiraba con dificultad, pero no perdió la compostura. «Buena jugada, humano», murmuró, con un toque de aprobación. Antes de que Ethan pudiera responder, un blaster disparó desde el mercado. El rayo de energía pasó rozando la barricada, quemando una esquina de una de las mesas. Aelara reaccionó de inmediato, usando la sartén para bloquear un segundo disparo. Aunque el impacto la hizo retroceder, no mostró señales de ceder. «Necesitamos algo más fuerte que esto», dijo, lanzando la sartén hacia otro pirata que intentaba entrar. Ethan buscó desesperadamente en la cocina, sus ojos recorriendo los estantes llenos de utensilios y alimentos. Finalmente, su mirada se detuvo en un tanque de nitrógeno líquido que usaba para preparar postres moleculares. Una sonrisa se dibujó en su rostro. «¿Qué estás planeando?», preguntó a Aelara, observándolo cargar el tanque hacia la barricada. «Una bienvenida helada», respondió Ethan. Colocó el tanque detrás de la barricada, ajustando la válvula para liberar una nube de vapor gélido hacia la puerta. El siguiente grupo de piratas entró corriendo, solo para encontrarse con una ráfaga de frío intenso que congeló sus armas y extremidades en cuestión de segundos. Gritaron, retrocediendo tambaleantes mientras intentaban descongelarse.
Aelara aprovechó la confusión, saltando por encima de la barricada y desarmando a dos de ellos con movimientos rápidos y precisos. La lucha dentro del restaurante continuó, con Ethan y Aelara trabajando en una sincronía sorprendente. Mientras ella se encargaba del combate directo, Ethan usaba su ingenio para improvisar defensas. Desde bandejas lanzadas como discos hasta una manguera de agua caliente que había conectado a la cocina, cada herramienta se convertía en un arma en sus manos. ¡Cuidado!, gritó Aelara, cuando un pirata especialmente grande irrumpió, rompiendo la barricada con su fuerza bruta. Su arma, una pesada maza energética, chisporroteaba al golpear el suelo. Ethan retrocedió, casi tropezando con una de las sillas. Aelara se interpuso entre él y el atacante, bloqueando un golpe con una bandeja metálica que se dobló por el impacto. Pero no retrocedió. Con un giro rápido, clavó el cuchillo de cocina en la pierna del pirata, haciéndolo gritar de dolor. Ethan vio su oportunidad. Tomó un pequeño soplete de la cocina y lo encendió, acercándolo a la maza del atacante. Los circuitos internos chisporrotearon antes de explotar, dejando al pirata desarmado. Aelara lo remató con un golpe bien dirigido a la cabeza. Cuando el último pirata cayó, el restaurante quedó en silencio, salvo por sus respiraciones agitadas. El lugar estaba destrozado, pero seguían de pie. «Eres un loco, humano», dijo Aelara, limpiando el sudor de su frente. «¿Y tú?» «Una fuerza de la naturaleza», respondió Ethan, sonriendo pese a todo. Aelara observó el desastre a su alrededor. Aunque el lugar estaba hecho un desastre, algo había cambiado. No solo sobrevivieron al ataque, sino que lo hicieron juntos, creando un vínculo inesperado en medio del caos. Alien girl ate off the ground, but a human's restaurant invitation changed everything, pensó Ethan, mirando a la guerrera Zarnal con respeto. El restaurante estaba en ruinas. Trozos de mesas astilladas y sillas volcadas cubrían el suelo. La pequeña cocina de Ethan estaba llena de utensilios fuera de lugar, ollas volcadas y manchas de aceite por todas partes. Sin embargo, en medio de todo el desastre, Aelara y Ethan seguían en pie. Las heridas del enfrentamiento reciente parecían menores comparadas con la creciente conexión que había comenzado a formarse entre ellos. Ethan dejó escapar un largo suspiro, apoyándose contra el mostrador destrozado. «¿Siempre atraes problemas así? ¿O esto fue una excepción?», preguntó, con una sonrisa cansada. Aelara, sentada en una silla que apenas se mantenía en pie, clavó sus ojos dorados en él. Sus manos aún temblaban por el esfuerzo, pero su semblante era sereno. «No los atraigo. Los enfrento. Hay una diferencia». Ethan se rió entre dientes, pero no insistió. En lugar de eso, comenzó a recoger los restos del lugar. Sabía que tenía que empezar a arreglar el restaurante, pero no podía ignorar la figura que ahora era su inesperada compañera. Decidió que era hora de obtener algunas respuestas. «¿Quién eres realmente, Aelara?», preguntó mientras apilaba platos rotos en un rincón. «No eres solo una vagabunda hambrienta, eso es evidente. Esos movimientos que hiciste, esa forma de luchar, no es algo que cualquiera pueda hacer». Aelara se quedó en silencio, sus ojos fijándose en un punto distante, como si estuviera viendo algo que Ethan no podía percibir. Finalmente, dejó escapar un suspiro y comenzó a hablar, su voz baja pero firme. «Soy, o era, una estratega militar en mi mundo natal. Zarnal Prime. En mi cultura, la guerra es tanto un arte como una obligación. Crecemos aprendiendo a combatir, a liderar, a proteger lo que es nuestro. Yo fui una de las mejores. Una líder respetada, incluso temida». Ethan dejó de recoger los restos y se giró hacia ella, intrigado. «Entonces, ¿qué haces aquí? ¿Por qué estabas, bueno, recogiendo comida del suelo?» El rostro de Aelara se endureció, y por un momento, Ethan pensó que había ido demasiado lejos. Pero luego, ella relajó los hombros, como si hubiera decidido que ya no tenía sentido ocultarlo. «Hubo un golpe de estado en mi mundo. Traición desde dentro. Mi familia fue asesinada, mi honor destruido, y yo, exiliada. Fue peor que una condena de muerte. Vagando por el espacio, sin recursos, sin aliados, tuve que hacer cosas que preferiría olvidar para sobrevivir.
Cuando llegué a esta estación, no quedaba mucho de lo que solía ser. Ethan sintió un nudo en el estómago. Había visto desesperación antes, pero nunca algo tan profundo como lo que emanaba de las palabras de Aelara. Sin embargo, también percibía algo más, una llama persistente, una determinación que ni siquiera el exilio había podido apagar. Lo siento, Aelara. No puedo imaginar lo que has pasado. Se sentó frente a ella, sus manos cruzadas sobre la mesa. Pero tienes que saber que, al menos aquí, no estás sola. Aelara lo miró fijamente, sorprendida por la sinceridad en su tono. ¿Por qué haces esto?, preguntó después de un momento. ¿Por qué arriesgarte por alguien como yo? Ethan sonrió, encogiéndose de hombros. No es tan complicado. Vi a alguien que necesitaba ayuda, y ayudé. Así de simple. Nada es tan simple, murmuró ella, pero no discutió más. En su cultura, las deudas eran algo serio, y aunque le costara admitirlo, sabía que ahora le debía algo a Ethan. Antes de que la conversación pudiera avanzar, un sonido agudo interrumpió el silencio. Provenía de un pequeño dispositivo en el cinturón de Aelara, una especie de comunicador dañado que apenas parecía funcional. Aelara lo tomó, sus ojos dorados brillando con alarma mientras descifraba el mensaje cifrado que aparecía en la pantalla. «Esto no puede ser», murmuró, poniéndose de pie de inmediato. Ethan se levantó también, su preocupación creciendo. «¿Qué pasa?» «Es un mensaje de Sarnell Prime», dijo, con el rostro sombrío. «Una facción rebelde está buscando a los responsables de mi exilio. Y según esto, creen que estoy aquí, en esta estación». El corazón de Ethan se aceleró. Apenas habían sobrevivido al ataque de los piratas, y ahora parecía que algo mucho más peligroso estaba en camino. «¿Qué hacemos?», preguntó, sintiendo que la gravedad de la situación superaba cualquier cosa que hubiera enfrentado antes. Aelara apretó los puños, su expresión endurecida. «Nos preparamos. Si vienen por mí, no pienso huir. Y tú, deberías decidir si quieres ser parte de esto o no». Ethan la miró fijamente, sus pensamientos girando. Podría haber retrocedido, alejarse de los problemas que claramente no eran suyos. Pero en el fondo, sabía que no podía dejarla sola. Algo en Aelara, en su lucha, lo había tocado de una manera que no podía ignorar. «Ya estamos en esto juntos, ¿no?», respondió finalmente, con una sonrisa tensa. «Supongo que es hora de hacer algo más que cocinar». Aelara inclinó ligeramente la cabeza, como si reconociera el valor detrás de sus palabras. «Entonces prepárate, humano. Esto no será como los piratas. Estos saben lo que hacen». Ethan respiró profundamente, sintiendo que la verdadera prueba aún estaba por venir. En ese pequeño restaurante destruido, dos aliados improbables se alistaban para enfrentar una amenaza que los superaba, pero que no estaban dispuestos a dejar ganar. El eco de las botas resonaba en los pasillos de la Estación Espacial Antares, marcando el avance de los mercenarios Sarnell. Aelara y Ethan, ocultos tras los restos de una pared improvisada en el restaurante, escuchaban con atención. La tensión era palpable, como una cuerda tensa a punto de romperse. Esta vez, no eran simples piratas. Los Sarnell que venían por Aelara eran élite, entrenados en tácticas y armados con tecnología avanzada. «¿Qué tan buenos son?», preguntó Ethan en un susurro, revisando las herramientas que había convertido en armas improvisadas. Una pistola de salsas a presión, cuchillos bien afilados y un tanque de nitrógeno líquido. «Son mejores que yo», admitió Aelara, sus ojos dorados brillando con una mezcla de temor y resolución. «Pero no mejores que nosotros». Ethan sonrió a pesar de la gravedad de la situación. «Esa es la actitud». Aelara no respondió. Sus manos firmes ajustaron el cuchillo de cocina que había convertido en un arma personal. Su postura era la de una estratega, evaluando cada ángulo, cada punto débil en el terreno. Por más precaria que fuera la situación, había algo reconfortante en su presencia. El primer mercenario irrumpió con un estruendo, derribando la puerta principal del restaurante. Era un Sarnell imponente, equipado con una armadura negra que absorbía la luz. Un escáner en su casco proyectaba haces de luz roja mientras buscaba a su objetivo.
No tuvo tiempo de reaccionar cuando Ethan accionó la pistola de salsas, disparando una mezcla espesa y resbaladiza directamente a sus pies. El mercenario patinó, cayendo de espaldas con un impacto que hizo temblar el suelo. «Uno menos», gritó Ethan, pero su celebración fue breve. Otros 3 mercenarios entraron detrás del primero, avanzando con precisión letal. Aelara saltó de su posición, moviéndose con la gracia y velocidad de una cazadora experimentada. Usó la confusión creada por Ethan para atacar al segundo mercenario, deslizándose por debajo de su brazo y clavándole el cuchillo en una articulación de la armadura. Un chorro de energía chisporroteó mientras el enemigo caía. «¡Cubierto!», gritó Aelara, justo cuando un disparo de blaster iluminó el espacio donde Ethan estaba momentos antes. El humano se lanzó detrás del mostrador, jadeando. «Esto es una locura», gritó mientras trataba de mantener la calma. «Lo es», respondió Aelara, girando para bloquear un ataque con un trozo de bandeja metálica que había recogido. La bandeja se derritió parcialmente por el impacto, pero le dio el tiempo suficiente para contraatacar. Ethan, aprovechando el caos, tomó el tanque de nitrógeno líquido y lo posicionó cerca de la entrada. Ajustó la válvula y esperó. Cuando un cuarto mercenario entró, accionó el escape, liberando una nube helada que envolvió al enemigo. La armadura comenzó a crujir, congelándose en segundos. Aelara terminó el trabajo con un golpe certero. «¿De dónde sacaste esa cosa?», preguntó ella, impresionada. «Cocina molecular», respondió Ethan, con una sonrisa que trataba de ocultar su nerviosismo. El enfrentamiento continuó. Los mercenarios restantes cambiaron de táctica, dividiéndose para rodear el restaurante. Ethan y Aelara se cubrieron mutuamente, combinando la estrategia militar de ella con la inventiva caótica de él. Una olla a presión fue convertida en una bomba improvisada, mientras que el aceite caliente se usó para crear barreras que ralentizaron el avance de los enemigos. El líder de los mercenarios, un Sarnell aún más imponente que los demás, irrumpió finalmente. Llevaba una espada de energía que zumbaba con un tono amenazante. Su voz resonó, grave y autoritaria. «Aelara, tu lucha termina aquí. No puedes escapar de tu destino». Aelara se puso en guardia, su postura tensa. «Mi destino es mío, no tuyo». El líder atacó, su espada cortando el aire con precisión mortal. Aelara esquivó, pero el golpe fue tan poderoso que rompió parte del mostrador donde Ethan estaba parapetado. Ethan cayó hacia atrás, jadeando, mientras trataba de recuperar su equilibrio. «Aelara», gritó, buscando algo, cualquier cosa, que pudiera usar. «Sigue peleando, humano», respondió ella, bloqueando otro ataque con una bandeja metálica que se rompió al contacto. Ethan encontró un último recurso, una mezcla de especias altamente inflamables que usaba en algunos de sus platos. Con una chispa del soplete, creó una llamarada que distrajo al líder justo lo suficiente para que Aelara lo desarmara. Con un movimiento rápido y decidido, lo derribó, clavándole su cuchillo en una abertura de la armadura. El silencio cayó sobre el restaurante. Los cuerpos de los mercenarios yacían inmóviles y el lugar estaba destrozado. Ethan se dejó caer contra una pared, respirando con dificultad. «¿Esto es lo que haces todos los días?», preguntó, intentando recuperar el aliento. Aelara, también exhausta, se dejó caer a su lado. «No, pero parece que ahora es lo que hacemos». Ethan se rió suavemente. «¿Hacemos? Entonces somos un equipo ahora». Aelara lo miró de reojo, una ligera sonrisa curvando sus labios. «Tal vez. Pero si esto es ser tu equipo, necesitarás entrenamiento». Ethan levantó las manos en señal de rendición. «Tú dime cuándo empezamos». Aelara asintió, y por primera vez en mucho tiempo, su mirada parecía más esperanzada que sombría. El restaurante estaba destruido. Pero en ese momento, ambos sabían que habían ganado algo más importante. Una alianza que cambiaría sus vidas para siempre. Alien Girl ate off the ground, but a human's restaurant invitation changed everything. Y así, en ese pequeño restaurante en ruinas, comenzó su verdadera lucha.